Buenos días a todos y a todas. En esta nueva edición de las charlas de los martes de la sección de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos. Me toca moderarla. Eh, como ya quizás todos y todas sepan, el Consejo Internacional de Archivos es una organización internacional que reúne archivos y archivistas que básicamente están preocupados por la gestión y el uso eficiente y eficaz de los documentos, los archivos y los datos en todos sus formatos, así como su conservación como patrimonio cultural y patrimonio de la humanidad. Eh, los archivos custodian actuaciones, decisiones y memoria, y promover la gestión y el uso eficiente de documentos, archivos y datos es una forma, digamos, de preservar la posibilidad de acceder a una cantidad bastante importante de derechos. Dentro del Consejo Internacional de Archivos, hace muchísimos años existe un grupo de gente interesada en promover, defender y hacer conocer el uso que los archivos pueden tener en la defensa y ejercicio efectivo de los derechos humanos. Este colectivo se constituyó como grupo de trabajo en el año 2003 en el seno del ICA, y en el año 2019 pasó a constituir una de las secciones de trabajo del Consejo Internacional de Archivos, denominada Archivos y Derechos Humanos. Quienes no conozcan la sección, pueden acceder a una gran cantidad de recursos desde la página web del ICA, del Consejo Internacional de Archivos. Pueden suscribirse al boletín mensual que desde hace muchísimos años se elabora sobre novedades y cuestiones que hacen a los archivos y el ejercicio de los derechos humanos. Pueden encontrar bibliografía en la página, y pueden encontrar también documentos que sirven para el trabajo cotidiano y concreto, pero también para repensar cuál es la función que cumplimos y de qué manera cumplirla mejor. Dicho todo esto, vamos a pasar a la charla de hoy. Por si no lo saben, cada 2 meses, el primer martes de cada mes, en este horario, dependen del lugar en donde estén en el mundo, a las 4 horas, a las 16 horas europeas. Yo estoy en Argentina, aquí son las 11 de la mañana. Hay una charla eh, en la que tenemos distintos invitados e invitadas en que nos cuentan su experiencia, o que nos brindan reflexiones, o que traen herramientas para repensar este vínculo tan cercano y tan potente entre los archivos y los derechos humanos. En el día de hoy hemos invitado a María Paz Vergara Lou. María Paz es secretaria ejecutiva de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad de Chile desde marzo del año 2000. Trabaja en esta institución desde sus inicios en 1993. Titulada en Pedagogía General por la Pontificia Universidad Católica de Chile, realizó estudios de Pedagogía en Historia y Geografía, y asimismo realizó cursos de capacitación en técnicas documentales en la Sorbona, en París. Ha colaborado activamente con el trabajo realizado por las distintas comisiones de la verdad que han operado en el país desde la recuperación de la democracia, y ha participado en numerosos seminarios y cursos sobre archivos y derechos humanos en todo el mundo. El día de hoy hará una presentación titulada El archivo de la Vicaría de la Solidaridad, pasado, presente y futuro. Pueden escucharla atentamente, y si quieren hacer preguntas o comentarios en el momento en que lo deseen, pueden hacerlo a través del chat. Muchas gracias, María Paz, por estar acá, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Mariana. Voy a compartir el Power. Espérame un minutito. Uy, no sé qué pasó. Espérame un minuto que no sé qué pasa. Antes funcionó perfecto y ahora
No. Uy, parece que no sé cómo hacerlo. Ahí está, se había Ahí cerrado. está bien. Ay, por suerte. Ahí estamos. Ya. Perfecto. Gracias por la espera. No soy muy tecnológico como pueden saber, como pueden ver. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la sección Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos el haberme invitado a participar en este seminario para darles a conocer el archivo de la Vicaría de la Solidaridad. El rol que tuvo este archivo en el pasado, durante la dictadura militar que nos gobernó durante 17 años, el rol que tiene actualmente en el presente y cuál esperamos que sea su aporte en el futuro, desde el presente, pasado, presente, futuro. Ahora, la historia de la vicaría y por tanto del archivo que va generando esta institución comienza con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, en que es derrocado el gobierno del presidente constitucionalmente elegido Salvador Allende y se instaura una dictadura cívico-militar. En ese momento comienza la represión contra todos los opositores a esta dictadura, contra todos quienes habían apoyado el gobierno del presidente Salvador Allende. Y es así como comienzan a detener, a asesinar, a despedir de sus trabajos a numerosas personas. En vista de esto, el cardenal de la Iglesia Católica y arzobispo de Santiago, Monseñor Raúl Silva Enrique, por medio de un decreto arzobispal fechado el 9 de octubre de 1973, crea el Comité de Cooperación para la Paz en Chile. Este organismo fue un organismo ecuménico, compuesto no solo por la Iglesia Católica, sino que además por las iglesias evangélicas luteranas, la Iglesia Metodista, Metodista Pentecostal, Presbiteriana, Bautista, Ortodoxa, y el gran rabino de la comunidad israelita de Chile. Este organismo tuvo como misión prestar asistencia legal y social a todas las víctimas que se produjeron a raíz del golpe de Estado. Para darse a conocer a la opinión pública este organismo, lo que se hizo fue poner una inserción en el diario El Mercurio. En ese momento no había libertad de prensa, fueron clausurados todos los diarios, menos el diario El Mercurio y el diario La Tercera de la Hora. Entonces en estos dos diarios se encargó el comité de incluir una inserción en que el Departamento de Opinión Pública del Arzobispado de Santiago informaba a todos los trabajadores que se les ofrecía asistencia judicial gratuita en el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, a todos los trabajadores que habían sido despedidos y se les recomendó no firmar ninguna renuncia. Y es así como comienza sus labores el comité, teniendo su oficina central en Santiago, pero operó a lo largo de todo el país, en las distintas diócesis de Chile, y dio asistencia legal a todas aquellas personas sin distinción política ni religiosa. Ustedes imaginarán cómo desde un comienzo la dictadura comenzó a atacar al comité, diciendo que el comité trabajaba con marxistas que lo único que hacían era difamar la acción de este gobierno que había liberado a Chile del comunismo internacional, que era mentira todo el trabajo que realizaba, no habían víctimas detenidas desaparecidas, por supuesto, y magnificaba la represión que ocurría en ese momento. Este hostigamiento por parte de la dictadura y de los medios de comunicación afines a esta llegó a su cúlmine en el año 1975, en que comenzaron a detener a numerosos funcionarios del comité, a asistentes sociales, secretaria, el abogado jefe del departamento jurídico,
Y este comité era copresidido por un obispo luterano de nacionalidad alemana, que está acá, que es Monseñor Helmut Frenz, y Monseñor Fernando Listía. Y en el año 1975, a mediados de año, encontrándose Helmut Frenz en Alemania, le fue prohibido el ingreso al país. En vista de toda esta represión y hostigamiento contra el comité y la labor que realizaba, ocurre que el general Pinochet le manda una carta al cardenal Raúl Silva Enríquez, arzobispo de Santiago, ordenándole que cierre el comité. Y le señala que de no cerrarse, la represión va a ser mucho mayor. Y en vista de esto, para que las personas no se queden sin atención jurídica, legal y social, el arzobispo de Santiago crea la Vicaría de la Solidaridad el 1 de enero de 1976, habiendo cerrado el comité el 31 de diciembre del año 75, lo cual significó que las víctimas no se quedaron ni un solo día sin ser atendidas y continuaron siendo protegidas por esta institución. En esta foto que yo les muestro está el cardenal Silva Enrique, está la Vicaría de la Solidaridad. Es importante destacar que la Vicaría, el cardenal la instala en plena Plaza de Armas, donde se encuentra la Catedral de Santiago, donde estaba el Palacio Arzobispal, lo cual simbólicamente es una prueba de fuerza, de que el cardenal iba a continuar con la defensa de los derechos humanos de todas las víctimas. La Vicaría de la Solidaridad, al igual que el comité, desempeñó su labor a lo largo de todo el país, dando asistencia jurídica e integral a todas las personas, sin distinción política ni religiosa, cuyos derechos fueron violados por el Estado. Es así como se dio protección a los detenidos en virtud de los estados de excepción. Se otorgó defensa judicial a los procesados por delitos políticos ante tribunales civiles o militares. Se atendió a los chilenos exiliados y a los relegados a distintas localidades dentro del país. Se formularon denuncias en favor de las víctimas de torturas y otros tratos crueles, como secuestros, homicidios, ejecutados por agentes de la autoridad, allanamientos masivos en poblaciones. Particular importancia se asignó a las detenciones seguidas de desaparecimiento. Cada caso era seguido en forma personalizada por los abogados y asistentes sociales de la Vicaría, sin discriminaciones y siempre tratando de dar un sentido educativo a la acción. Respecto de cada uno de estos casos, se creó un expediente con la información recogida que fue posteriormente procesada. Como una forma complementaria a la defensa, se desarrolló crecientemente una actividad de denuncia pública. El trabajo realizado por la Vicaría de la Solidaridad y su antecesor, el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, en la defensa y promoción de los derechos humanos durante la dictadura, se encuentra en su archivo. El Comité y la Vicaría fueron acopiando un archivo nacional y único en el país, que da cuenta de las acciones de defensa y promoción de los derechos humanos desarrollados por ambas instituciones e íntimamente vinculados con la historia de Chile. En primer lugar, parte importante de la información fue entregada por las propias víctimas o sus familiares, con proximidad temporal a la ocurrencia de los hechos. El archivo cuenta con documentación que se fue recopilando sistemáticamente mientras sucedían los hechos y no con posterioridad a ellos. Es así como el archivo da cuenta de la historia de las víctimas. ¿Quiénes eran estas personas? De la historia de la represión, de la historia del país durante la dictadura militar. Recoge información y documentados antecedentes acerca de la situación sufrida por cada víctima, proveniente de fuentes directas. La información fue sistematizada y analizada para caracterizar la situación
vigente y su evolución. Esta tarea revistió un carácter de trascendencia por su rol de registro histórico. Aquí vemos los pasillos de la vicaría, con esas fotos son muy bonitas porque muestran la gente que acudía permanentemente a solicitar atención jurídica. Ahora, el archivo está compuesto por un fondo jurídico de más de 85.000 documentos de carácter legal y no legal, que fueron utilizados para documentar las acciones judiciales que se llevaron a cabo en favor de todas las personas que fueron detenidas. En este caso tenemos dos habeas corpus, uno presentado en contra de Carabineros, 17 de octubre del 73, el otro presentado en contra de la autoridad militar de noviembre del año 73. Tenemos documentos originales y copias, que en no pocos casos son documentos únicos, de expedientes judiciales y otros escritos de similar carácter, tales como habeas corpus en favor de detenidos, expulsados del país, relegados, desaparecidos. Tenemos denuncias hechas ante organismos internacionales, procesos por delitos políticos, por torturas, muerte. Aquí, por ejemplo, tenemos un certificado de detención que lo otorgaba la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos del año 1976. Al lado una declaración jurada de un familiar de una persona que se encontraba detenida en el campo de prisioneros de Tres Álamos, es la que está a mano derecha en la parte superior. Y este documento es para dejar constancia de que su familiar lo vio en ese recinto de detención, para que quede constancia que está detenido y no desaparezca. Después tenemos otro que es una tarjeta de control de libertad incondicional. Aquí este es un documento muy bonito que es una carta que me voy a tomar la libertad de leerlo porque realmente es un documento, uno cada vez va encontrándose con más documentación que da cuenta del horror, ¿ya? De lo que afectó a las víctimas. Este documento, por ejemplo, la carta, yo lo acabo de encontrar en una carpeta de atención individual a raíz de que tuve que hacerle un certificado al papá, ya un certificado donde quedara constancia de su detención, porque esta persona necesitaba esta documentación para presentar una querella por detención. Entonces la carta es Ñuñoa, 28 de noviembre del año 73, querido viejito Pascual, el cielo. Me llamo Edith Segura y Nostroza, tengo 10 años, somos 6 hermanos y hace 3 meses que no vemos a mi papá. Tú que puedes entrar a todas partes, hazme un favor, tan grande como el mundo, anda a la calle 10. A la calle 10, 11 de la penitenciaría, y ahí está mi papá. Se llama Juan Segura. Y ahí lo traes a Los Pescadores 2320, Ops 21, Ñuñoa. Lo traes en vez de la bicicleta que te pedí. Mis hermanos no quieren juguetes, solo quieren a mi papá. Gracias, viejito Pascual. Recibes muchos besitos de mis hermanos, te abraza y te besa Edith Segura. El otro documento que está a mano derecha es una respuesta a un recurso de amparo de una de las víctimas de Lonquén. Lonquén es un lugar donde fueron encontrados los restos de 15 personas detenidas desaparecidas. Y la respuesta a este recurso de amparo, cuando se presenta por una de las víctimas, por varios familiares, la respuesta el 12 de diciembre de 1974 es que estas personas fueron entregadas por Carabineros, dejadas en detención en el Estadio Nacional, lo cual demuestra, da cuenta de la trayectoria que dice la dictadura que tuvieron estas víctimas, ¿ya? En este caso, no solo se negó su detención, sino que cuando se afirma que fueron detenidos, se dice que estuvieron en un lugar
pero después aparecen los restos de estas personas asesinadas en unos hornos en Lonquén. Yo más adelante les voy a mostrar fotos, lo cual permite como ir haciendo un seguimiento y sistematizar qué ocurre con las víctimas en aquellos casos en que se ha sabido qué ocurrió con ellos. Bueno, tenemos 47.000 carpetas de atención individual. Esta carpeta de atención individual es una carpeta que se le abre a cada víctima una vez que un familiar acudía a la vicaría, y aquí se registran todo lo que le pasa, todo lo que le pasó a la persona, en qué lugar fue detenido, cuándo fue detenido, por quiénes los detuvieron, quién es esta persona, si acaso hay más familiares, también se recoge información de si hay más familiares que han sido objeto de represión. Entonces esta carpeta contiene información, ya sea desde el primer día, por supuesto desde el primer día en que es atendida, y hay gente que tiene carpetas abiertas, por ejemplo, no sé, el 10 de octubre del año 73 y hasta noviembre del año 75, o bien solamente el 15 de febrero del 76, y hay gente que tiene información hasta que se cierra la vicaría en el año 1992. Estas carpetas es a partir de la información que se contiene en estas carpetas, a partir de estas se genera toda la otra documentación. O sea, por ejemplo, si una persona es detenida, el recurso de amparo. A partir del relato que se hace en esta carpeta, las declaraciones juradas, si acaso no se reconoce, o sea, es rechazado el recurso de amparo, la denuncia por presunta desgracia en el caso de los detenidos desaparecidos, etc. Se contiene mucha información y estas carpetas han sido muy útiles para las distintas comisiones de verdad, que yo me voy a referir más adelante. También tenemos un subfondo de detenidos desaparecidos y un subfondo de víctimas muertas o ejecutadas. Es bien importante que toda esta documentación, en el caso de está agrupada por víctimas detenidas, desaparecidas o ejecutadas, porque era para facilitar las acciones que realizaban los abogados, ya todas reunidas en una misma carpeta. Toda esta documentación que yo les he mostrado anteriormente, me gustaría señalarles que una sección fundamental está compuesta por más de 35.000 documentos correspondientes a declaraciones juradas, relatos de situaciones de represión, cartas escritas por familiares de detenidos dirigidas a las autoridades administrativas del Estado, a expresidenta de la República, autoridades religiosas, autoridades extranjeras, etc., todas ellas solicitando información acerca de los arrestos y solicitando la libertad del detenido. Asimismo, tenemos cartas escritas por los mismos detenidos, escritos de denuncias hechas ante la Comisión Internacional de Juristas y a otros organismos internacionales, tales como Naciones Unidas, la OEA y Amnistía Internacional. Contiene también artículos de prensa que narran la ocurrencia de los hechos, testimonios de las propias víctimas, de sus familiares y testigos, diversos tipos de certificados médicos, de nacimiento, matrimonio, de estudio, notas de colegio y o de la universidad. Es importante destacar que en el caso de los detenidos desaparecidos, los tribunales y la dictadura decían que estas personas no tenían existencia legal. Entonces fue necesario acopiar los certificados de nacimiento, certificados de nota, libretas de familia, carnets de identidad, etc. Todos aquellos documentos que demostraran que la persona existía. Esta documentación fue fundamental para las acciones judiciales que realizaron los abogados durante la dictadura militar, para la elaboración de presentaciones al presidente de la Corte Suprema. Yo más adelante voy a mostrar los documentos que se hicieron. Aquí tenemos libretas de familia. En el caso de los detenidos desaparecidos hay documentación. Cuando ocurre lo de los hornos del primer... A ver, primero, toda la documentación acopiada se tiene con el objeto, primero, de demostrar que efectivamente los hechos ocurren, son ciertos, y para obtener la libertad de los detenidos.
Cuando ocurre lo de los hornos de Lonquén, en que se encuentran los cuerpos de 15 campesinos que habían sido detenidos, los hornos de Lonquén se descubren en el mes de noviembre de 1978. Y estos restos corresponden a detenidos del mes de octubre de 1973 en una localidad que queda en Isla de Maipo. Ahí, con esta primera constatación de que los detenidos desaparecidos no solo eran un hecho real, que habían sido detenidos y asesinados por sus aprensores para ser luego enterrados clandestinamente y nunca más poder ser encontrados por sus familiares. Al quedar esta constatación, fue necesario acopiar otro tipo de documentación, documentación que permitiera identificar esas osamentas y futuras osamentas que pudiesen encontrarse. Es así como la Vicaría de la Solidaridad crea lo que se llamó la ficha antropomórfica. Este es un documento que contiene todos los datos físicos de la persona: cuánto pesa, cuánto mide, su color de pelo, cuánto calza, qué ropa llevaba al momento de ser detenida, todo su estado de salud, por ejemplo, si había sido operado, si tenía quebradura en alguno de sus miembros. Y en ese tiempo, para identificar solamente eran muy importantes las radiografías dentales, ¿ya? Entonces, la familia aportó mucha documentación de parte de dentistas. Aquí tenemos, por ejemplo, muestras de género del vestido de Marisabel Gutiérrez, que es una niña detenida desaparecida. Tenemos radiografías dentales ahí a mano izquierda de otra persona detenida desaparecida. Y más arriba tenemos también una muestra de género de esa persona, para que cuando se encontraran las osamentas se pudieran identificar por su vestimenta, y también las huellas digitales que se le toman a los bebés cuando nacen. Esta es documentación original que fue entregada por las familias. También tenemos un subfondo de fichas médicas, ya con 6.012 fichas, y estas fichas eran del equipo de salud de la Unidad Asistencial de Departamento Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad. Estas fichas han servido para víctimas que presentan demandas civiles por el daño que genera en la salud mental de las personas que han sido detenidas, prisioneros políticos o familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados. Y estas fichas son entregadas a los tribunales de justicia y a las propias víctimas cuando lo soliciten. Tenemos un fondo fotográfico de más de 22.000 fotografías. Aquí les muestro los hornos de Lonquén. Este fondo es súper interesante porque tiene fotos de época, ¿ya? Fotos de época que son muy utilizadas por los medios de comunicación en las conmemoraciones o en hechos, cuando se conmemoran hechos emblemáticos. Y ustedes pueden ver, este fondo está organizado a partir de las tiras de prueba en unos ficheros, donde tenemos catalogado por tema, no siempre por fecha, quién es el fotógrafo, y a nosotros nos permite llegar al negativo, ¿ya? O sea, está digitalizado todo lo que es positivo y negativo. Una cosa importante, todo el fondo jurídico está digitalizado. Aquí más fotos del fondo jurídico. Les muestro estas fotos porque lo que más se conoce de la Vicaría de la Solidaridad es toda su acción jurídica, ¿ya? La defensa de los derechos humanos, todo lo que hizo en materia jurídica, pero la acción de la Vicaría fue mucho más allá, tuvo una labor de asistencia social, de apoyar estrategias de sobrevivencia durante los años de dictadura. Por ejemplo, apoyó todo lo que fueron bolsas de cesante, comedores infantiles, hubieron equipos de salud que dieron atención primaria en poblaciones, tenemos ahí los comedores infantiles,
Y eso es lo menos conocido, por eso lo quise mostrar aquí en este fondo fotográfico. También tenemos un fondo de prensa con más de 690.000 recortes desde el año 1973 hasta el año, 92, que se cierra la vicaría. Este fondo de prensa está organizado por temas. Y posteriormente, una vez que ya somos Fundación de Archivo de la Vicaría y se fue organizado por fecha. Es muy utilizado este fondo de prensa, ya sea para acompañar muchas veces eh, gestiones judiciales. Por ejemplo, esa niña Magdalena Aguiló no se encuentra detenida. Ese recorte de prensa fue fundamental y muy importante para acompañar la querella que presentó esa niña, que es una niñita que al momento de los hechos tenía 3 o 4 años, y fue detenida para que su padre, que era un alto dirigente de un movimiento político, del MIR, ¿cómo se llama?, se entregara, ¿ya? Y fue dejada en un hogar de carabineros. Ya, perdón, voy a cortar esto porque si no... Y fue entregada en un hogar de carabineros y encontrada por su familia allí. Y para esta niña fue muy útil este recorte. También detenidos, gente que salió la información en la prensa, por ejemplo, cuando fueron liberados, acompañan esa documentación a las acciones judiciales que presentan. Aquí está el fondo de prensa, hallazgo osamenta en Pisagua. Ahora, la Vicaría de la Solidaridad, y yo puse, el centro de documentación tiene más de 8.800 unidades documentales. La Vicaría y el comité hizo numerosas publicaciones, ¿ya? Por ejemplo, a mano derecha tenemos esos libros donde están, que es la sistematización de información de cada una de las personas detenidas desaparecidas, quiénes eran y las acciones judiciales que se presentaron en favor de ellas. Estos libros, ¿dónde están?, que fueron muy importantes, cuando cerró la Vicaría en el año 1992, actualizó la información a esa fecha, la información que tenía sobre esos detenidos desaparecidos y agregó los nuevos casos, porque donde están este documento es del año 1979. Este documento es un documento muy importante que hacía la Vicaría de la Solidaridad. Todos los años, la documentación que yo les he mostrado con anterioridad, toda la documentación que tenía la Vicaría, usaba y sistematizaba la información para elaborar las presentaciones al presidente de la Corte Suprema que le hacía con motivo de la inauguración del año judicial. Cada año hacía esto. El documento tenía como objetivo representarles los problemas que la Vicaría de la Solidaridad encontraba en materia de dudas, dificultades y vicios en las leyes que se aplicaban para administrar debidamente la justicia. Por ejemplo, la ineficacia de la habeas corpus, la ineficacia en la actuación de los tribunales ordinarios del crimen en causas por desaparición de personas, el funcionamiento en tiempos de paz de tribunales militares de tiempos de guerra, anexándole la información sistematizada que avalaba cada uno de los problemas presentados. El documento esperaba ser un aporte desde la perspectiva pastoral a la administración de la justicia en el país. A partir de la documentación del archivo, también se elaboraban informes mensuales consistentes en el análisis de las violaciones a los derechos humanos consignados mes a mes y conocidos por el Departamento Jurídico. Documento que era enviado a autoridades de la Iglesia, a autoridades de la dictadura, embajadas y organismos de derechos humanos. Libros de detenidos desaparecidos, como les mostré anteriormente, entre otras publicaciones. También la Vicaría
tuvo la revista Solidaridad, que fue una revista que se publicaba quincenalmente. En ese tiempo no había libertad de expresión, y esta revista informaba de hechos que no informaba la prensa en ese momento. Llegó a tener 300 números y un tiraje de 30.000 ejemplares, y era distribuido a través de las parroquias y en distintos lugares del país. También la vicaría se preocupaba de tener una actividad de denuncia pública y de educar, como yo les decía anteriormente. Entonces, por ejemplo, repartía cartillas cuando hubieron protestas a lo largo del país, repartía cartillas sobre qué era el recurso de amparo, en lo que se conoce como habeas corpus, cuándo había que presentarlo, dónde había que ir, que por supuesto era la Vicaría de la Solidaridad. Después, y distintos tipos de cartillas sobre distintos temas, ¿ya? Bueno, la acción que tuvo la Vicaría de la Solidaridad tuvo muchos reconocimientos y muchos premios, como ustedes pueden ver. Entre ellos tuvo el Premio de Derechos Humanos, otorgado por la Nación Unida, que fue recibido por el cardenal Silva Enríquez. Bueno, y ahí hay numerosos premios que no se los voy a enumerar cada uno. Sí puse la separata cuando se celebra el 16º aniversario de la Vicaría de la Solidaridad. El presidente Patricio Aylwin, recientemente elegido democráticamente, va a ese aniversario y agradece a la Vicaría la labor que realizó. Ahora, recuperada la democracia, la Iglesia de Santiago considera que están dadas las condiciones para que la defensa y promoción de los derechos fundamentales sean asumidas por las instituciones regulares del Estado y del conjunto de la sociedad, y resuelve que la Vicaría de la Solidaridad deje de existir como tal el 31 de diciembre de 1992. Asimismo, teniendo presente que a esa fecha, entre otras materias, subsistían cuestiones pendientes como el conocimiento del destino final de gran parte de los detenidos desaparecidos, cosa que actualmente ocurre, no ha variado, porque prácticamente el 10% de los detenidos desaparecidos han sido encontrados y se sabe su destino final. También en ese momento existía y existe gran impunidad ante las graves violaciones de los derechos humanos y la no conclusión de juicios que afectaban a procesados por razones políticas. Y es por esto que el arzobispado, asumiendo el incalculable valor de los archivos de la Vicaría de la Solidaridad como soporte central para la continuidad de las acciones que se desarrollarían en el país, en la búsqueda de verdad, justicia y reparación, crea esta fundación. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Custodiar, mantener y administrar la documentación e información, colaborar en la búsqueda de verdad, justicia, reparación y reconciliación, contribuir a promover la reflexión y la actividad académica, mantener relaciones de colaboración e intercambio de experiencias con otras instituciones, tanto en Chile como en el extranjero, y preservar la memoria histórica. ¿Cuáles son nuestras actividades? Servicios de consultas y certificaciones. Estas consultas, la certificación, perdón, están destinadas a víctimas de violaciones a los derechos humanos y o sus familiares, que permitan acreditar su condición de víctima con el objeto de que puedan acceder a beneficios de reparación otorgados por el Estado y o realizar acciones judiciales en la reclamación de sus derechos. Por ejemplo, exención del servicio militar, reincorporación y o condonación de deuda del crédito fiscal, alumnos expulsados de universidades, etc. Eliminación de antecedentes. También nos ocurre mucho en el caso de las víctimas y de sus familiares, gente que viene a ver qué documentación hay de ellos, ya sea para como un trabajo de memoria histórica,
o bien para mostrárselos y entregárselos a sus familiares, a sus nietos, para que sepan lo que les ocurrió. También hay casos de personas que han sido, han llegado acá porque, por motivos como de salud mental, de curación, ¿ya? Porque el psiquiatra o la psiquiatra les ha dicho, vayan al archivo de la vicaría, vean sus documentos, porque esto les va a servir a ustedes para sanarse, ¿ya? También tenemos todo lo que significa apoyo a las gestiones judiciales o gubernamentales. Permanentemente se responde oficios emanados de los tribunales de justicia, principalmente por parte de ministros en visita extraordinaria de distintos tribunales del país que sustancian causas de violación a los derechos humanos. También tenemos respuesta a requerimientos de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, la Oficina de Exonerados Políticos, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Corporación de Asistencia Judicial. También actualmente tenemos mucha demanda de parte de los tribunales de justicia, la Corte de Apelaciones, que nos pide recursos de amparo. Para ellos es mucho más fácil, o sea, no encuentran los habeas corpus en los propios tribunales, ¿ya? Entonces, para ellos es más rápido y expedito pedirnos a nosotros esa documentación. Una cosa importante, eh, el año pasado, con motivo de los 50 años del golpe de Estado, el ministro Mario Carroza, que lleva causas, que es un ministro de la Corte Suprema, que lleva causas de derechos humanos, como el coordinador en causas de derechos humanos, creó el Archivo Judicial de Derechos Humanos y nos pidió a nosotros que los apoyáramos para que este archivo fuera lo más expedito posible, ¿ya? Porque no encuentran las causas, ¿ya? Es muy rígido en la búsqueda, por ejemplo, los tienen por roles, los tienen por fecha, bueno, los roles a veces cambian o están mal digitadas, etcétera. Nosotros, para acceder a la documentación, accedemos a través de las víctimas, ¿ya? Y los documentos, o sea, toda la documentación está asociada a las víctimas. Ahora, ¿qué otras cosas hacemos nosotros? Hacemos visitas guiadas. A ver, aquí, por ejemplo, como que tengo, por ejemplo, un oficio, ya que lo pide una corte, un oficio por 10 personas, y nos piden todos los documentos que nosotros tenemos de cada uno. Hay oficios que le entregamos a los tribunales, no sé, 100 documentos, y buscamos 300, por ejemplo. Y algunos que no tenemos nada, esos son los más rápidos de responder, lamentablemente. Bueno, y a la fecha hemos hecho 9.787 certificados y respondido 3.970 oficios a distintos tribunales del país por 8.004 víctimas. Ahora, también nosotros realizamos actividades de difusión y de educación, ¿ya? Como ser visitas guiadas. Las visitas guiadas están destinadas tanto a jóvenes, estudiantes de educación media, de educación universitaria, de educación básica, a instituciones del Estado, a todo quien quiera hacer una visita guiada. A nosotros lo que más nos importa es que este archivo sea conocido y difundido, ¿ya? Por ejemplo, el Poder Judicial han venido a conocerlo. Les voy a mostrar, aquí tenemos gente del Poder Judicial, del registro civil también vinieron a conocerlo. También nosotros hacemos pasantías, ¿ya? Pasantía a estudiantes de universidades y que nos interesa que ellos trabajen con esta documentación, que conozcan lo que ocurrió. Piensen ustedes que yo tenía 17 años cuando fue el golpe. O sea, estos chiquillos, sus papás a lo mejor no habían nacido en esa época,
Entonces es muy importante como recuperar la memoria, que se conozca lo que ocurrió, que vean que hay pruebas, que los documentos son absolutamente probatorios. También hacemos charlas, vamos a colegios, a instituciones también, a donde nos pidan para dar a conocer el trabajo de la vicaría, qué archivo nosotros tenemos, qué compone el archivo, y los invitamos a que trabajen acá, que usen el archivo. Un archivo que no se usa no sirve, muere. Y este archivo, afortunadamente, es un archivo vivo. Y cada vez más. También hacemos exposiciones. Ahora, las exposiciones son a pedido de los usuarios. Por ejemplo, nos pidieron hacer una exposición, nos han pedido hacer exposiciones en municipalidades con documentación nuestra, ya las publicaciones que tenía la vicaría, las que editó durante los años de la dictadura, las publicaciones del comité, copias de recursos de amparo, etcétera. Aquí tenemos, también están, por ejemplo, que lo puse como exposiciones, nos han pedido presentar un stand de la vicaría en universidades. Esto fue en una municipalidad, en un día en que el año pasado se celebró y como que se conmemoró al comité y a las distintas iglesias por la labor que habían tenido, lo hizo el presidente Boris, por la labor que había tenido en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura. Nosotros tratamos que esto sea lo más didáctico posible, ¿ya? Como pueden ver ese papelógrafo que hay ahí al lado. Aquí es una exposición que nos pidió el Ministerio de Justicia, el ministro de Justicia, porque consideraba que el Ministerio de Justicia, los tribunales de justicia tenían una deuda con la Vicaría de la Solidaridad, y por tanto hicieron una exposición en el hall central del Ministerio de Justicia, con documentación nuestra, una obra que hizo un artista a petición de la Universidad Alberto Hurtado, basado en lo que ustedes ven ahí al lado, que es lo que se llama la sábana. Esta sábana, que fue hecha por funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura, corresponde a una ficha, a lo que hoy día llamamos una ficha Excel, con información de detenidos desaparecidos. ¿Qué información tiene? Tiene el nombre, tiene el partido político, el lugar de la detención, qué sé yo, patente de los autos, qué testigos, etc. El año pasado, cuando cuando el presidente Boric anunció el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados sin entrega de cuerpos, el Ministerio de Justicia señaló que la Vicaría de la Solidaridad había hecho el primer plan de búsqueda, refiriéndose a esta sábana. Colaboraciones. Por ejemplo, el año pasado, nuestro archivo fotográfico de detenidos desaparecidos fue solicitado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el día 30 de agosto, Día del Detenido Desaparecido, se expusieron en el frontis de la Moneda las fotos de todos los detenidos desaparecidos en homenaje a ellos. Y el ministro de Justicia vino para acá a conocer nuestro archivo y para solicitarnos que nosotros colaboráramos activamente en el Plan Nacional de Búsqueda, como les señalé anteriormente, que es un plan, que es una política pública implementada por el gobierno del presidente Gabriel Boric, para encontrar y saber el destino final de los detenidos desaparecidos, y nos han pedido nuestra colaboración. Aquí fotos del ministro de Justicia y viendo la sábana que yo me refería anteriormente. También tenemos una página web y hacemos material didáctico. Esto es un libro, pues nos interesa llegar a los niños también, a los párvulos. Entonces tenemos un libro que hizo una escritora chilena que se llama María José Ferrada. Es un libro de cuentos, cada cuento es
representa un artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También este libro cuento ha sido hecho, se ha animado, ¿sí? Como con animaciones. El canal de Televisión Nacional para Niños nos transmitió estos cuentos animados. Y también tenemos un manual dirigido a profesores y padres basado en este libro de cuentos y que se adecua al currículum. Todo esto está en la página web y nos encantaría poder algún día editarlos en papel para que sea distribuido en todos los colegios. Los invito a conocer nuestra página web www.vicariadelasolidaridad.cl. También desarrollamos actividades de preservación y conservación. Piensen ustedes que este archivo fundamentalmente está en formato papel. Y, bien, hay papeles desde el año 1973, que son papeles muy ácidos. Entonces hemos desarrollado acciones de conservación preventiva, limpieza, de poner los papeles que están más deteriorados en carpetas libres de ácido, etc. Y lo más importante, que lo hemos hecho desde el año 2000, más o menos 2003, es digitalizar el archivo, ¿ya? Para que no se manipulen los documentos, ¿ya? Principales resultados, para terminar, en el ámbito judicial, han sido antecedentes fundamentales lo que tiene el archivo para apoyar las investigaciones judiciales en todas las causas de derechos humanos que se encuentran abiertas en nuestros tribunales. Son evidencias o piezas insustituibles en la búsqueda de verdad y justicia. En el ámbito gubernamental ha sido una fuente fundamental para la obtención de antecedentes probatorios de las víctimas de todas las comisiones de verdad que han funcionado en el país para poder reparar y dignificar a las víctimas. En el ámbito internacional, estamos inscritos en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO, y la experiencia en la vicaría ha sido modelo en distintos países. Después, en el ámbito académico, es importante para los estudiantes, se usa mucho este archivo. Y en el ámbito cultural, todo lo que significaron, por ejemplo, artesanía, arpillera, etcétera, es un aporte muy importante. Y también en el ámbito de la preservación y conservación, como les decía anteriormente, el valor que ha tenido la digitalización. Aquí fotos de algunos libros. Habeas Corpus es un documental sobre el archivo de la Vicaría de la Solidaridad que se encuentra en Onda Media. Aquí son programas de televisión, series, para los cuales usó el archivo. Y después quería comentarles que este archivo fue declarado Monumento Nacional en su categoría de Monumento Histórico por el Ministerio de Educación el 13 de abril de 2017. Y para terminar, me gustaría decirle que durante la dictadura, en la actualidad el archivo ha tenido un valor incalculable, ha colaborado con la verdad y la justicia, dignificando a las víctimas y a sus familiares y a la sociedad en su conjunto. Ha cumplido un rol probatorio de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país y seguirá teniendo un rol muy importante, ya que es parte fundamental de la memoria histórica de Chile. Es necesario que las nuevas generaciones conozcan lo que ocurrió para que nunca más ocurren. Los jóvenes tienen el derecho a conocer su pasado reciente. Un país que no tiene memoria corre el peligro, lamentablemente, de repetir su historia. Muchas gracias y yo los invito a todos que nos conozcan a través de nuestra página web y cuando vengan a Chile nos vengan a visitar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Paz, por esta tan abarcativa presentación sobre el archivo de la Vicaría. Ahí estaba consultando. No hay preguntas.
Les voy a dar un ratito a ver si alguien se anima a preguntar. Eh, yo te escuchaba y nada, y pensaba en los años que hace que te estoy escuchando hablar del archivo de la vicaría y en todo lo que ha pasado y todo lo que ha cambiado en estos 20 años, que es más o menos el tiempo que hace que te vengo escuchando, la cantidad de procesos por los que las cuestiones vinculadas a los archivos y los distintos momentos que cada uno de nuestros países ha tenido en relación al lugar que se le otorga a los derechos humanos en las agendas de gobierno, ¿no? Y entonces cómo se construyen, digamos, o se pide más apoyo o se apoya más a determinados archivos y en qué momentos esos archivos quedan en el olvido. Como eh, te escuchaba y pensaba en eso, ¿no? Como, o sea, si bien el archivo de la vicaría es un archivo no estatal, ¿sí? Que se mantiene como, o sea, que se ha mantenido siempre por sus propios medios, ha tenido reconocimientos y periodos de reconocimiento y periodos de desreconocimiento. Al final decías que fue declarado monumento histórico en el 2017, ¿no? Por el gobierno nacional. Para quienes no sepan, esa es la forma que en Chile se suele hablar de otorgar valor permanente a los documentos de archivo. Es una forma de decir, bueno, esto es histórico, entonces se le otorga categoría de monumento. Pero la declaración de Patrimonio Histórico de la Humanidad de la UNESCO fue en el 2003, fue muchísimo antes, ¿no? O sea, 15 años antes, primero, ese archivo fue primero reconocido como Patrimonio Histórico de la Humanidad antes de ser reconocido como Patrimonio Nacional. Entonces, atravesando un momento tan particular, sobre todo en América Latina, pero en general en el resto del mundo, de estas polaridades en los sistemas de gobierno, los avances de la derecha y el negacionismo, porque finalmente lo que está sucediendo es que estamos sufriendo una contraofensiva muy grande de discursos negacionistas sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Me pregunto, bueno, por un lado, ¿cómo pueden servir, cómo pueden aportar los archivos, que es un poco como terminaste tu presentación, pero después, ¿cómo sobrevivimos a esos vaivenes? ¿Cómo hacemos para que determinados discursos negacionistas o determinadas prácticas políticas y prácticas de gobierno que instalan un sentido común no nos avasallen y podamos seguir respirando? Esa es mi pregunta. Mira, yo creo que es fundamental el trabajo con los colegios, ¿ya? Con profesores de colegio. Hemos visto acá en Chile, por ejemplo, hay cursos, hay profesores de colegios que vienen todos los años, hace 10 años, ¿ya? Y trabajan temas específicos o casos emblemáticos, ¿ya? Y hacen que los alumnos tomen contacto con los documentos. Yo creo que es súper importante eso por una parte, y por otra, bueno, yo creo que hoy día tenemos todo lo que es páginas web, es muy, que es fundamental. Antiguamente no existían. Para nosotros la página web yo creo que es una herramienta que nos permite tener mayor visibilidad. Y yo creo que también influye como el trabajo que uno tiene día a día, persona a persona, ¿ya? Es como un círculo virtuoso, ¿ya? Que vienen de un colegio, niños, y quieren, por ejemplo, una profesora el año pasado me dijo, mira, después de esta, al año siguiente, me dijo, después de haber traído a los alumnos acá, varios quieren estudiar derecho, por ejemplo, ¿me entiendes? Además que eh, los padres hablan poco de estos temas, salvo en momentos que son muy específicos. Por ejemplo, el año pasado copó la agenda los 50 años, ¿ya?
los 50 años del golpe de Estado. Entonces, hubo mucho mayor visibilidad de lo que ocurrió durante la dictadura, y ahí apareció gente, qué sé yo, negando, no negando, diría yo, pero sí disminuyendo, minimizando los hechos o justificándolos algunos. Entonces ahí yo creo que es bien importante, por ejemplo, cuando vienen los alumnos acá, yo me preocupo especialmente del valor de la tolerancia, el valor de respetar al distinto, el que no piensa igual a ti, ¿ya? Que todas las víctimas tenían el derecho a pensar distinto, no por pensar distinto, y hacérselo como más cercano a ellos. ¿Ya? Por ejemplo, yo les muestro fotos o les presento casos de niños detenidos desaparecidos, ¿ya? Para que vean que no es algo que ocurrió a personas distintas a ellos, ¿ya? Yo creo que hay que empatizar con los jóvenes, ¿ya? De que, no sé, que sean tolerantes, que valoren la democracia, que vean lo que costó recuperar la democracia, el costo que tuvo para muchas familias, cuántos desaparecidos, cuántos ejecutados, y cuántas familias que hasta el día de hoy, todo el daño transgeneracional que hay. Eso sería. Gracias. Acá tengo más comentarios y preguntas. Marianela Coco te comenta que viaja a Chile el 26 de agosto y si tiene que sacar turno para conocer el archivo. Sí, dile que nos tiene que escribir a funvisol@iglesia.cl, que se meta en nuestra página web y ahí nos escribe, ahí va el correo donde tiene que escribirnos y ahí agendamos la visita. Después, Elena Rivas de España, de la sección, agradece por la presentación y pregunta cuál es el futuro del archivo. Y después tengo tengo dos preguntas más de Antonio González Quintana, de Martín Simblima. Así que, si querés, te las leo todas y después contestás o Prefiero preferís ir de a una. de a De a una, una. prefiero. ¿Ya? Perfecto. Bueno, el futuro del archivo. Yo, mira, cuando se creó esta fundación para administrar el archivo, se pensó que iba a durar 3 años, 2 años. Llevamos 31 años, ¿ya? Yo creo que este archivo va a ser como todos los archivos, va a tener o sea, confío en que va a ser, ojalá eterno, ¿ya? Porque es un archivo muy importante, es un archivo que tiene documentación e información que otros archivos no tienen, ¿ya? Eh, Eso, y afortunadamente nosotros desde el año 2018 estamos en la glosia presupuestaria y el Estado nos financia, ¿ya? Cosa que antes no ocurría y teníamos todos los años que andar ahí buscando que nos apoyaran con financiamiento. Entonces yo espero que este archivo tenga larga vida y bueno, como son los archivos, espero que no muera. Lo peor sería que no viniera gente, que no tuviéramos el trabajo que tenemos actualmente. Bueno, gracias. Antonio González Quintana te agradece y pregunta si desde la Fundación Vicaría de la Solidaridad se puede empujar a la apertura de consulta pública de los archivos de las comisiones chilenas de la verdad, hoy muy poco accesible en contraste con el ejemplo extraordinario de apertura del archivo de la Vicaría. Te mando un abrazo. Mucho gusto que Antonio esté aquí, amigo de tantos años. Yo creo que no, ¿ya? Nosotros como archivo siempre nos hemos mantenido eh, lejos de la coyuntura, ¿ya? Como para mantener nuestra autonomía, ¿ya? Y eso sería como, porque es un tema de que no sean accesibles los archivos de las comisiones de verdad, ¿ya? O sea, es una herramienta de lucha, una bandera de lucha de las distintas organizaciones.
Eso. Martín Simblima, de los Archivos Nacionales de Francia, da las gracias por la presentación y pregunta, me gustaría saber si los archivos que ustedes conservan se utilizan actualmente en procedimientos judiciales o si solo tienen una función de memoria patrimonial y educativa. No, actualmente se usan. Todos los días nosotros recibimos oficios de distintos tribunales del país solicitando una información y documentación de víctimas, ya sean víctimas familiares, o sea, víctimas detenidas desaparecidas, víctimas ejecutadas o víctimas sobrevivientes. Y actualmente yo me atrevería a decir que el 90% de los oficios que recibimos son querellas presentadas por víctimas sobrevivientes por detención ilegal, tortura y apremios ilegítimos. O sea, es un archivo que permanentemente o sea, permanentemente en el tiempo y sistemáticamente ha dado respuesta a los tribunales de justicia. Además, una cosa que yo creo que me gustaría agregar, ¿eh? Que es que el archivo tiene información no solo de las personas que fueron atendidas por la vicaría, ¿ya? Porque como está sistematizada la información de los documentos en función de las víctimas, es como si de un libro yo sacara las palabras, ¿ya? Entonces, no siempre son gente que fue atendida. Un recurso de amparo fue, o por ejemplo, un proceso de un consejo de guerra. La vicaría era un proceso que por, no sé, 20 personas detenidas, ¿ya? Y en la sentencia, o sea, y la vicaría atendía solamente a 2. Tenemos información sobre 18 personas más, ¿ya? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en las carpetas de atención individual, en el ítem que dice, que les preguntan y se rellena por las asistentes sociales, si hay más familiares que hayan sido objeto de la represión, ¿ya? Y por ejemplo, una persona que atendía en el año 76 por una detención, dice que su mamá, que se llama Juana Pérez, fue detenida el 11 de septiembre del 73 y estuvo en el Estadio Nacional, ¿ya? Tenemos esa información. Y ese tipo de información de esas víctimas nos ha permitido entregarla a las comisiones de verdad, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los niños eran absolutamente invisibilizados, estaban absolutamente invisibilizados en la documentación y en nuestros registros, porque se presentaba un habeas corpus, recurso de amparo por los padres, ¿ya? Con el nombre de cada padre, y se decía que fueron detenidos con sus hijos de 1 año y de 5 años, ¿ya? Entonces, ese recurso de amparo, cuando nos pedían información sobre los niños, nos tenían que dar el contexto, que habían sido detenidos por los padres, darnos los nombres de los padres. Y en el caso de otras personas, por ejemplo, que no eran atendidas, lo mismo, nos decían, no sé, María Paz Vergara fue detenida en tal fecha. Yo no había nada sobre María Paz Vergara, pero ¿sabes qué? Que fue detenida con la Mariana Nazario. Yo me iba a la carpeta de la Mariana Nazario y me encontraba que había sido detenida con la María Paz Vergara mientras preparaban una prueba de biología en la universidad. ¿Me entienden? Sí, sí. Sí. O sea, es riquísimo este archivo. Sí, lo es. Bueno, muchísimas gracias, María Paz, por esta riquísima presentación. Como suele ser anunciado y como fue anunciado en la difusión, esta charla queda grabada en el canal de YouTube, donde hay un segmento de la sección de archivos y derechos humanos donde están grabadas desde la charla 2 que se ha realizado cada 2 meses en adelante. Ahí Andreas les copió el canal. Invito a quienes llegaron más tarde o a quienes no conocen la sección de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos a visitar su página, a suscribirse al boletín y sobre todo a leer los documentos que allí se pueden encontrar. En especial, no lo dije antes, los principios básicos sobre el rol de archivistas en la defensa de los derechos humanos, que es un excelente decálogo para repensar nuestra tarea y nuestras actividades como archivistas, ya sea que trabajemos con documentación vinculada a graves violaciones a los derechos humanos, como ya sea que trabajemos con otro tipo de
de documentación. Invito, incito, solicito y súper recomiendo la lectura de ese documento. Muchísimas gracias María Paz. Muchas gracias Antonio, muchas gracias Martín, muchas gracias Elena, María Elena Soltán, que también está, y Dagmar Hovestad desde Alemania, que están saludando por el chat, y espero que pronto podamos encontrarnos a hacer alguna especie de balance de tantos años de trabajo de los archivos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos de las últimas dictaduras en nuestra América Latina y las perspectivas que tenemos hoy en este contexto. Esto que hablábamos antes de que se abrieran las cámaras, lo siembro como intención para que en algún momento suceda. Muchas gracias a todos y todos. Será hasta la próxima. Adiós. Próxima. Adiós.